Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú y en este video presentaré el análisis correspondiente a la unidad número 3 titulada Personas y bienes en el Derecho Internacional Privado. En esta unidad es fundamental porque nos permite comprender cómo se regulan las relaciones jurídicas cuando interviene un elemento extranjero, especialmente en lo relativo a las personas y los bienes. Tema de la unidad. Esta presentación aborda los puntos centrales de la unidad relacionados con la regulación internacional de las personas, la nacionalidad, la capacidad jurídica y el tratamiento jurídico de los bienes en contextos transfronterizos. Ahora bien, pasamos al siguiente punto. ¿Qué es el derecho internacional privado? El derecho internacional privado es la rama del derecho encargada de resolver los conflictos entre diferentes ordenamientos jurídicos, cuando personas, bienes o actos están vinculados a más de un país. Su función es determinar qué ley debe aplicarse, qué tribunal tiene la competencia y cómo se reconocen las decisiones emitidas en otros países. Otro punto importante: personas en el derecho internacional privado. Se reconocen dos categorías principales de personas. La primera son las personas naturales, es decir, los seres humanos, que poseen capacidad jurídica. Y la segunda son las personas jurídicas, como empresas, asociaciones o fundaciones. El elemento internacional puede surgir cuando una persona posee una nacionalidad distinta al país donde reside o cuando una empresa se constituyó en un país pero desarrolla actividades en otro país. Elementos de conexión. Para establecer qué ley debe aplicarse en un conflicto con elemento extranjero, el derecho internacional privado utiliza los llamados elementos de conexión. Entre los más importantes se encuentran la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual y, para las personas jurídicas, la sede o el lugar de constitución. Estos elementos permiten identificar cuál ordenamiento jurídico tiene un vínculo más estrecho con la situación que debe resolverse. La capacidad de las personas. La capacidad jurídica y la capacidad de obrar pueden variar sustancialmente entre distintos países. Los aspectos como la mayoría de edad, la capacidad para contratar o la posibilidad de contraer matrimonio difieren de un estado a otro. Cuando una persona realiza actos jurídicos o en un país distinto al suyo, es necesario determinar si su capacidad se regirá por la ley del país de origen o por el del domicilio o por el lugar donde se realiza el acto. Nacionalidad constituye un elemento fundamental en el derecho internacional privado, porque determina derechos, obligaciones y en muchos casos la ley personal aplicable. Puede adquirirse por nacimiento en un territorio que lo determine ius soli o por filiación conocido como ius sanguinis. También puede obtenerse por naturalización. La nacionalidad influye en el acceso a determinados derechos, en la capacidad jurídica y en la aplicación de normas en casos con elementos internacionales. Siguiente punto. Bienes en el derecho internacional privado. En cuanto a los bienes en el derecho internacional privado, se establecen reglas específicas para determinar la ley aplicable cuando un bien está vinculado a más de un país. Esto puede suceder cuando el propietario reside en un país y el bien está en otro. Una regla fundamental es que los bienes inmuebles se rigen por una ley en el país donde se encuentran situados. Principio conocido como lex rei citae. Siguiente punto. Clasificación de los bienes. Los bienes pueden clasificarse en muebles, inmuebles e incorporales. Los bienes muebles, como vehículos, mercancías o dinero, generalmente se regulan por la ley del domicilio del propietario. Los bienes inmuebles, como terrenos o edificaciones, se rigen exclusivamente por la ley del país donde están ubicados. Los bienes incorporales, como derechos de autor o activos digitales, presentan mayores dificultades porque no tienen una ubicación física precisa.
Conflictos de leyes relacionados con bienes. En esta área suelen surgir conflictos en casos como compraventas internacionales, sucesiones con bienes en varios países, contratos mercantiles o medidas judiciales como embargos. En todos estos casos, el principio esencial consiste en determinar qué ley tiene un vínculo más fuerte con el bien o con el acto jurídico en cuestión. Competencia judicial internacional. Los tribunales deben determinar si poseen competencia para conocer un asunto con elemento extranjero. Para esto se evalúan criterios como el domicilio del demandado, el lugar donde ocurrió el hecho, el lugar de cumplimiento del contrato, la ubicación del bien o incluso acuerdos entre las partes sobre la elección del tribunal competente. Reconocimiento de sentencias extranjeras. Cuando una sentencia dictada en un país necesita tener efectos en otro, debe pasar por un proceso de reconocimiento. Este procedimiento garantiza que la decisión no sea contraria al orden público del país receptor y que haya sido dictada de manera válida en su lugar de origen. Esto ha sido todo. Quedo atenta si tienen alguna pregunta. Gracias.